Dios me les bendiga, amados hermanos, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, queremos hablar de un tema bien maravilloso y queremos mostrar que por la Reina Valera, Mateo 28:19 fue modificado o fue alterado. Luego mostraremos, si Dios nos permite, no sé si va a ser en este video, por enciclopedias, seculares. También tenemos una Biblia de Jerusalén, donde aquí, pues por la historia y por esta versión de la Biblia, también nos ayudará a sustentar que Mateo 28 fue alterado. ¿En qué parte fue alterado Mateo 28:19? En las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas tres palabras o esos tres títulos de Dios fueron colocados ahí, porque no fueron palabras esas de Jesús. ¿Ok? Pero vamos a comenzar con la Reina Valera. Y vamos a comenzar leyendo el versículo. Pero no solamente lo vamos a leer, sino que también lo vamos a interpretar. Por tanto, y a sus discípulos, Mateo 28:19, a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden suscribirse a nuestro canal y tocar la campanita, ya que YouTube pues nos ha cerrado el otro canal. Nos lo ha cerrado porque pues teníamos pocos seguidores, unos 340 seguidores. Pero bueno, bendito el Señor Jesucristo, estamos volviendo a hacer el trabajo de nuevo. Y bueno, ya hay como unos 11 suscriptores, bendito el Señor Jesucristo. Espero de que usted si lo ve, pues se pueda suscribir, tocar la campanita. ¿Ok? Vamos a interpretarlo. Vamos a mirar de que muchas de estas palabras que Jesús dijo, o algunas de las palabras que Jesús dijo, o este versículo está escrito en término futuro, ¿ok? Pero dicho en término presente. Jesús se lo dijo en el presente, pero esto se cumplió en el futuro. O sea, se cumple, Mateo 28:19 se cumple 10 días después, o se empieza a cumplir 10 días después, y va a acompañar a la iglesia durante su primer periodo y durante 2000 años de existencia que tiene la iglesia. Digo durante su primer periodo porque durante el primer periodo pues sabemos lo que pasó con la iglesia. Es un tema bien interesante lo que pasó con la iglesia. La iglesia se corrompe y esta misma iglesia del Señor Jesucristo es la que se vuelve católica, apostólica y romana y se convierte en una secta. Lo que hoy en día es llamada dicen iglesia católica, pero no es iglesia sino una secta, por todos los dogmas que empezaron a meter a la iglesia, y la iglesia pues se dejó corromper por poder. Eso es bien interesante todo esto. Bueno, es un recorrido bastante extenso. Gloria al nombre de Jesús. Ahora miremos, dice por tanto quiere decir por tanto. Cuando decimos tanto es mucho, por tanto, gloria al nombre de Jesús, esto es mucho, por eso dice la gran comisión. Ahorita analicemos el versículo, estamos ya analizándolo. La palabra ahí quiere decir que ellos comenzaron a utilizar los medios de comunicación en su tiempo y también los medios de comunicación en nuestro tiempo, porque el tiempo de ellos es nuestro tiempo. Recordemos de que todavía el Señor Jesucristo no ha venido y todavía la dispensación de la gracia está activa y nosotros hacemos parte de esa dispensación de la gracia como iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, ese versículo está escrito y dicho en término futuro. ¿Por qué? Porque los discípulos, en el momento en que Jesús se los dice, ellos no habían comenzado a ir, no habían comenzado a caminar, no habían comenzado a utilizar de pronto los medios de comunicación, como los barcos, como los burros, como los caballos, y eran los medios de comunicación en su tiempo. Entonces ellos todavía no habían ido. Ahora voy a mostrarles cuándo es que ellos comenzaron a ir y comenzaron a llegar, porque para ir, para poder llegar a los lugares tienen que ir, o sea, tienen que caminar, tienen que utilizar los medios de comunicación. Y ya les voy a decir cuándo y dónde.
Ahora deben de ir. ¿Y qué es lo que van a ir? No van a ir a vender papa, ni yuca, ni van a ir a vender carros. Van a ir a hacer. A hacer. Quiere decir de que no habían hecho. Apenas iban a hacer. Esto es lo que van a ir a hacer. Esto es lo que van a ir a hacer. Van a ir a hacer esto. Por eso se le llama la Gran Comisión. ¿Qué es lo que van a hacer? Discípulos. O sea, personas que no conocen a Jesucristo, ustedes las van a ser mis discípulos, van a hacer que me conozcan. Entonces los vamos a ver a ellos llegando a Éfeso, a Esmirna, a Tiatira, a Roma, a Corinto, a todos estos lugares. Por eso les dice a todas las naciones. Y en estas naciones es donde están las personas. Entonces ellos iban a llegar a las ciudades, a los pueblos, a las veredas, a hacer donde el Señor Jesucristo les mandaran. Allí iban a establecer una iglesia para que lo adore, para que lo glorifique, para que lo exalten, porque antes no eran discípulos del Señor Jesucristo. Nosotros vamos a ver en dónde. En estos lugares. Ahora, ¿dónde en la Biblia se cumplió esto? En el libro de los Hechos Apostólicos. Es allí donde nosotros empezamos a ver a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Pablo, a los discípulos que él les había dado esta orden para que llegaran a esos lugares. ¿Dónde estaban las personas? Eran ellos los encargados de llevar la gran comisión, de llevar el mensaje del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces debían de bautizarlos. Debían de bautizarlos. La palabra bautismo quiere decir sepultar. Sabemos de que la secta católica lo cambió por aspersión, o sea, derramando un poco de agua, y les decían en el nombre del Padre, les dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora están cambiando un poco con la renovación carismática y ya los están sepultando, como también lo están haciendo muchos evangélicos también trinitarios. Quiero decirles de que el 95% del mundo evangélico cree en una Santísima Trinidad, comenzando desde los católicos hasta los otros evangélicos que hay, como la Bethesda, como cristianos de hoy, bueno, y muchos, o sea, esto abarca el 95% del mundo evangélico. Los carismáticos están cambiando un poco el bautismo y están ya sumergiendo a las personas, mientras los otros católicos todavía no lo hacen, sino que siguen llevando a sus niños para que les derramen un poco de agua por aspersión y no por inmersión. Entonces, eso es una controversia ahí que hay entre ellos, pero muchos evangélicos se tomaron de allí, de esta doctrina católica, para bautizar a sus creyentes. O sea, lo que diga el Papa, ellos lo siguen haciendo. Lo que diga el sacerdote, ellos lo siguen haciendo, pero ellos se siguen creyendo cristianos y creen que han salido de la gran ramera y que han salido de la apostasía. Y no es así. Siguen teniendo su doctrina católica, solamente de que han cambiado de lugar. No es que ahorita no utilizamos muñecos, pero resulta que la Trinidad también es una idolatría. Entonces deben de bautizarlos. Y sigo explicando. Deben de bautizarlos, deben de sumergirlos. ¿Cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros nos vamos al libro de los Hechos, vamos a encontrar que los discípulos no bautizan como Jesús les mandó. Y según la gran comisión, es que deben de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todas las naciones. Deben de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si nos vamos al libro de los Hechos, que es donde se cumple esta gran comisión, nosotros no vamos a encontrar a ninguna persona o a ningún discípulo bautizando como aparentemente Jesús les mandó, sino que vamos a ver a los discípulos bautizando en el nombre de Jesús. Y mire cómo comienzan ellos bautizando. Mire cómo ellos comienzan bautizando. Ahora, voy a detenerme un poco para comenzar con esto. Y me voy a detener en Hechos 1:12. Dice, entonces
los discípulos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entraron y subieron al aposento alto. O sea, allí fue donde el Señor Jesucristo les dio esta gran comisión. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Ahora, vamos a observar aquí algo bien interesante, que el día que Jesús da la gran comisión, Mateo está ahí. Vamos a ver que el día que Jesús, que ellos entran al aposento alto, Mateo está en ese lugar. Y es bien importante, y quiero resaltar allí a Mateo, porque es bien importante. ¿Por qué a Mateo? Porque Mateo es el que escribe aparentemente las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. A él se le achaca o se le coloca de que él fue el que escribió de que debían de bautizar todos los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar de que en el día de Pentecostés, dice la Biblia que el apóstol Pedro se pone en pie porque les ha predicado el mensaje, y el mensaje ha llegado al corazón del pueblo. Y el versículo 36 dice: sépase pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice que al oír esto se compungieron de corazón, o sea, sintieron dolor por lo que habían hecho, porque recordemos que estas eran las personas que habían dicho: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Entonces ellos sintieron dolor, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, cuando ellos hacen esta pregunta, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, es bien interesante notar de que aquí, nosotros sabemos el carácter de los discípulos, que ellos prefirieron morir por la verdad que antes morir por una mentira. Sabemos cómo murieron ellos: murieron crucificados, murieron comidos por leones, y bueno, porque ellos dijeron: morimos por la verdad antes que negar esta gran verdad. Ahora, nosotros aquí no vamos a observar, y en ninguna parte del libro de los Hechos, y estoy adentrándome ya a lo que ellos tenían que ir y hacer. Ellos ya comienzan aquí a ser discípulos. Estas personas no conocían a Jesús. Muchos trinitarios de aquí se pegan y dicen: no, es que era para los judíos solamente, porque ellos no conocían a Jesús. Y eso ya para los gentiles no es. Pero nosotros vamos a ver de que ellos empiezan a predicar en todos los continentes: continente asiático, continente africano, continente europeo. Estos eran gentiles, y así como bautizaron a los judíos, también bautizan a los gentiles. Entonces nosotros vamos a encontrar aquí algo bien interesante, porque ese día deciden 3,000 personas bautizarse en el nombre de Jesucristo, juntamente con los 120 que ya que estaban en el aposento alto. Ahora, los únicos que tenían autoridad para bautizar eran los discípulos. No nos olvidemos de Mateo. Ojo con eso. Entonces los discípulos están bautizando a 3,000 personas juntamente con los discípulos. Aunque la Biblia no relata que los discípulos fueron bautizados en el nombre de Jesús, pero creo que es lógico que lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque si yo voy a predicar que el bautismo es en el nombre de Jesús para perdón de mis pecados, ¿cómo no me voy a bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de mis pecados como apóstol, como discípulo? ¿Ok? Entonces ellos debieron pasar también por las aguas bautismales siendo bautizados en el nombre de Jesús. O sea, yo no puedo decir una cosa y predicar otra. ¿Ok? Yo no puedo decir que el bautismo es en el nombre de Jesucristo y decir: no, es que luego es en la Trinidad. No. O no me debo de bautizar. No, ellos cumplieron también ese bautismo.
Entonces tienen 3.000 personas para bautizar. Cada discípulo, son 12 discípulos que tienen la autoridad, los que han recibido la gran comisión. Cada discípulo, ¿a cuántas personas bautizó? Si nos ponemos a hacer una cuenta, más o menos cada discípulo bautizó a unas 200 personas y tal vez un poco más. Ahora, me imagino que ellos pueden haber dicho, bueno, hagan esta fila aquí, nosotros nos vamos a parar aquí en el río y vamos a bautizar a las personas. Los 12 discípulos bautizando ese día a 3.000 personas. Ahora, entre ellos está Mateo bautizando. Ahora, nosotros no vamos a ver que por ninguna parte Mateo se va a levantar y va a decir, objeción, estos discípulos son herejes, estos discípulos son mentirosos, Pedro está diciendo mentiras, ojo Juan, recordemos lo que dijo Jesús, no vamos a ver eso. Si nosotros observamos el mundo de hoy, en nuestro siglo, cuando alguien está predicando el bautismo en el nombre de Jesucristo, cuando alguien está enseñando que el bautismo es en el nombre de Jesús, inmediatamente se van a levantar los que creen algo contrario y van a decir, mentirosos, herejes, eso no es así, recuerden las palabras de Jesús. Entonces, aquí no vamos a ver a ningún a Mateo diciendo, objeción, cuidado, esto nos está mintiendo. No, por ningún lado se escucha. Ningún discípulo coloca objeción por esto. Ahora, ellos para bautizar debieron utilizar oídos, bocas, manos y pies, porque recordemos de que ellos debían de ir, las manos para bautizar, la boca para invocar el nombre del Señor Jesucristo. Quiere decir eso de que estaban invocando el nombre de Jesús sobre las personas. Mira lo que dice Pedro. Dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Esto quiere decir que el bautismo es individual, la salvación es individual, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, vamos nosotros corroborando aquí de que con la misma Reina Valera, ¿por qué Mateo no se puso en pie y habló? Deberían de haber dos iglesias en ese momento. ¿Cuáles serían las dos? Iglesias evangélicas, las que hay hoy en día. Unos que prediquen la Trinidad siguiendo a Mateo, porque debió haber sido un apóstol que predicase la Trinidad y creyese en la Trinidad. Ese tendría que haber sido Mateo. Los otros 11 deberían de estar predicando que el bautismo es en el nombre de Jesús. Pero en el periodo de 100 años, porque cuando usted lee el libro de los Hechos hasta Apocalipsis, son 100 años. Pero nosotros no vamos a ver a Mateo por ningún lado levantando su grupo diciéndole, mire, crean una Santísima Trinidad, bauticen en la Trinidad, ojo que están los herejes ahí. No, nosotros no vamos a ver dos posiciones, nosotros no vamos a ver dos iglesias ahí en el libro de los Hechos, sino que vemos una sola iglesia que está bautizando en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Y Mateo, lógicamente, haciendo parte pues de esta iglesia. ¿Por qué? Porque no lo vemos por ningún lado diciendo objeción, cuidado, mire esto, como hoy en día está sucediendo. ¿Por qué hoy en día hay dos corrientes evangélicas? Bueno, allí nosotros, una que cree en la Santísima Trinidad y otra que cree en la Santísima Trinidad y bautiza en la Santísima Trinidad, comenzando desde los católicos hasta los evangélicos, bueno, que están por allí en diferentes congregaciones que creen una Trinidad, porque así lo dijo el Papa, y así lo dijeron los curas, y ellos lo creen así, y así bautizan. Hoy en día estamos viendo esas dos corrientes, y nosotros los unicitarios que creemos que el bautismo es en el nombre de Jesús. Eso debió haber sucedido en el primer periodo de la iglesia, pero no sucedió así. ¿Por qué? Es la pregunta. La otra pregunta es, ¿por qué no encontramos a ningún apóstol bautizando en la Santísima Trinidad? Búsquemelo en la Biblia. ¿Por qué no le encontramos a ningún apóstol cumpliendo lo que aparentemente Jesús dijo en Mateo 28:19, que bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sino que si usted lee los 28 capítulos del libro de los Hechos, le va a decir a usted que el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo, y no solamente uno, sino que va a encontrar en Hechos capítulo 5, va a encontrar como 5.000, luego va a encontrar 3.000. Y según la historia dice que la iglesia en Jerusalén se componía más de 7.000 creyentes bautizados en el nombre de Jesús. Y si usted va a leer el libro de los Hechos capítulo 10, Cornelio, un romano con su compañía llamada La Italiana, también son bautizados en el nombre de Jesús en Hechos
10:48. Y si usted va a seguir leyendo, bueno, Hechos 19, también versículo 4, y así sucesivamente. Le invito a que usted se lo lea. Y si usted va a dejar su comentario, pues le voy a colocar todas las citas bíblicas donde la Biblia habla de que el bautismo es en el nombre de Jesús, y no encontramos a ninguna persona bautizada en lo que se llama la Santísima Trinidad. ¿Qué pasó? Ahora, si usted encuentra alguno, pues deme el nombre del apóstol, el capítulo y el versículo donde el apóstol, cualquiera de ellos, haya bautizado en la Santísima Trinidad. ¿Por qué nunca los apóstoles cumplieron la gran comisión como Jesús se los dijo, sino que ellos terminaron haciendo otra cosa? ¿Serían los discípulos unos mentirosos? ¿Serían los discípulos unos herejes? Recordemos que los herejes, los mentirosos, no van al reino de los cielos, y los herejes y los mentirosos son hijos del diablo. Entonces, la pregunta es, ¿pudiéramos decir que los discípulos son hijos del diablo? ¿Son unos herejes? Esa es la gran pregunta. Ok, llegamos a la conclusión que no, porque usted no leería el libro de los Hechos porque es escrito, digamos, y en ese transcurrir están todos los discípulos. Usted no le creería un mentiroso, usted no le creería un hereje. Y Pablo, Pedro escribieron sobre todo esto. Entonces tendríamos que pues arrancar todo el Nuevo Testamento, o parte del Nuevo Testamento, a partir del libro de los Hechos hasta el libro de Apocalipsis. Amén. Entonces, nos estamos encontrando y nos estamos haciendo estas preguntas para llegar a una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Pues que simplemente la iglesia bautizó en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, voy a utilizar aquí una Biblia. Y es la Biblia de Jerusalén. Esta bibliacita que tengo aquí, esta Biblia es muy antigua. Y esta Biblia efectivamente dice lo mismo que dice la Reina Valera, y dice que el bautismo es en el nombre de Jesús. Pero tiene algo bien especial, por lo cual me gustó, y me la regaló un amigo sacerdote. Cuando yo la vi, le dije, regálame esa Biblia. Y me dijo en ese momento que no, pero me dijo luego. Pero al pasar el tiempo, le dije, vengo por mi Biblia. Y me la regaló, y me gustó por esto. ¿Por qué? Porque esta Biblia tiene un comentario y dice de la siguiente manera. Esto es lo que dice el comentario católico. Escúcheme bien. Esto es lo que dice el comentario católico, porque esta es la Biblia que usan los sacerdotes para predicar. Esta es una Biblia católica, la Biblia de Jerusalén. Y él me la regaló porque me dijo, es que esa es la Biblia que yo uso. Le dije, no, pero regálamela a usted más allá. Y me dijo, bueno, yo te la regalo. Él tenía más Biblias, lógicamente. Mateo 28:19 dice en este comentario, y mire lo que dicen los católicos o los comentaristas católicos. Dice, es posible, hablando de Mateo 28:19, es posible que esta fórmula se resista en su precisión del uso litúrgico, establecido más tarde en la comunidad primitiva. Es sabio que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Mire, esto es bien interesante. En este pedacito se está resumiendo mucha historia. Mucha historia, de la cual vamos a tocar. Mucha historia. Y vuelvo y le repito esto. Dice, Mateo 28:19, esto es lo que dice de su comentario. Dice, es posible que esta fórmula se resista en su precisión. Es posible, dicen ellos, que esta fórmula se resista en su precisión del uso litúrgico, establecido más tarde en la comunidad primitiva. O sea que el bautismo en la Trinidad fue establecido más tarde. ¿Cuándo? Esa es la pregunta. ¿Cuándo fue establecido? Porque es posible que se resista. Dice, esto es posible que se resista, o sea, que no esté en los manuscritos más antiguos. Y fue establecido más tarde. ¿Cuándo? En el 325, cuando aparece Constantino. Aunque antes de Constantino ya se estaba empezando a hablar de una Santísima Trinidad. Ya se estaba empezando a hablar. Sino que Constantino fue el que le dio la forma. Aquí la forma. Esto va a quedar así, esto va a quedar establecido. Entonces agarraron el libro de Mateo y lo colocaron ahí. ¿Y qué colocaron? Las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego voy a utilizar un poco
lo que dicen libros seculares, y esto es bien interesante, ¿ok? Pero voy a seguir con esto. Entonces dice que es posible que esto se resista en su precisión del uso litúrgico y que es sabio que los hechos hablan de bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Más tarde se habrá hecho explícita la vinculación, mire, siguen repitiendo, la vinculación del bautismo con las tres personas de la Trinidad. ¿Ok? Mire esto tan impresionante. O sea que ellos están diciendo aquí, ellos están corroborando aquí que el bautismo en la Trinidad existió, fue más tarde. O sea, y si uno se pone a investigar la historia, nosotros nos vamos a encontrar que durante 300 años, la iglesia durante 3 periodos nunca conoció lo que es el bautismo en la Trinidad, sino de que la iglesia viene a conocer que hay un bautismo en la Trinidad mucho después. O sea, por eso la Biblia dice que debemos de tener el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el ángulo Jesucristo mismo. ¿Y cuál es el fundamento que el Señor Jesucristo dejó? Pues que el bautismo debe de ser en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo, y esta sería la iglesia de Jesús, o también llamado el Cristo. Ellos mismos lo están corroborando, ellos mismos lo están diciendo. Aquí, búsquese la Biblia de Jerusalén, y ellos mismos aquí, en su comentario, están diciendo que el bautismo en la Trinidad fue establecido más tarde, pero que el bautismo, el primer bautismo, y es sabio que el bautismo es en el nombre de Jesús. ¿Por qué lo tienen que decir? Porque simplemente, pues es la verdad que el Señor Jesucristo dejó, y pues muchos se agarraron de la mentira que la secta católica les dejó. Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Recuerde suscribirse a nuestro canal, recuerde dejar su comentario, recuerde tocar la campanita. Dios les bendiga a todos.